Hoy es segundo domingo de Cuaresma, ciclo C. Leemos a Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Si en el primer domingo de Cuaresma se resaltaba la humanidad de Jesús, en este segundo domingo se resalta su divinidad, como una anticipación de lo que ocurrirá en la mañana de la resurrección. Ese es el acontecimiento impresionante de la transfiguración del Señor. Pedro mismo, en su segunda carta, relata este acontecimiento como una experiencia personal muy bella de él. En el lugar más alto de Israel, que se señala como el monte Tabor. Allí subió Jesús con Pedro, Santiago y Juan, y en su presencia se transfiguró, como prefigurando lo que acontecería en la mañana de la resurrección, para anticiparles a ellos un consuelo, una esperanza en medio del escándalo de la cruz. Pero ¿qué es lo interesante de este relato? Podríamos señalar 2 cosas. Uno, la experiencia de Pedro. Es lo que se llama una experiencia religiosa, una experiencia mística, una experiencia de Dios. ¿Qué sintió Pedro? Alegría y temor al mismo tiempo, porque estaba ante una situación que sobrepasaba la natural. En Jesús descubrió algo muy especial. Acontecimientos de esos a veces nos ocurren en la vida y verdaderamente transforman nuestra existencia. A mí particularmente me ocurrió en la última semana del mes de agosto de 1982, cuando sentí al Señor de una manera especial y eso cambió mi vida. Y el otro elemento son precisamente los 2 personajes que acompañan a Jesús. Moisés representando la ley y Elías representando el profetismo. Podríamos decir que eran los 2 grandes personajes del Antiguo Testamento. Algunos de los judíos decían que lo importante era la ley, otros que lo importante era el profetismo, y trataban de ver quién era ese personaje más importante del Antiguo Testamento. Pues bien, al estar estos 2 personajes con Jesús, los apóstoles no sabían por quién decidirse. Por eso decidieron hacer 3 chozas. Esas 3 chozas nos recuerdan aquella tienda del encuentro del desierto donde Dios habitaba con el pueblo. Querían a los 3 personajes, pero Jesús dirimió la cuestión, Dios, el Padre, dirimió la cuestión, porque una nube bajó y dijo claramente: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La persona autorizada para revelar la voluntad y el amor de Dios se llama Jesús de Nazaret. Él es aquel que nos da la posibilidad de un acceso claro,
directo, sencillo, profundo a lo que es la revelación de Dios. Se lo digo a Pedro, a Santiago y a Juan, y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí de una manera clara. Jesús es el Hijo de Dios a quien nosotros estamos invitados a escuchar para que el amor de Dios inunde siempre nuestros corazones. Amén.